Vamos a ver cómo hacemos cuando tenemos que medir un determinado fenómeno, un cuerpo, ¿sí? Una situación, un tiempo, una longitud, una masa, alguna magnitud determinada, alguna magnitud física. ¿Cómo hacemos cuando la tenemos que medir y cómo expresamos esa medición? Podemos usar una regla, por ejemplo, para medir una longitud, una balanza para una masa, un cronómetro para un tiempo, y vamos a obtener una medida. La medida que nosotros obtenemos la denominamos el valor más probable de la medición. ¿Por qué decimos el valor más probable de la medición? Porque la medida nunca es exacta. Las medidas que nosotros realizamos tienen incertezas. ¿A qué se deben esas incertezas? Bueno, hay incertezas que se deben al instrumento de medición, a las condiciones en las que se está realizando la medición, al propio observador que hace la medición, lo que implica que no podemos afirmar que esa es la medida verdadera. Es por eso que a esa medida la denominamos el valor más probable de la medición. Vamos a ver cómo expresamos una medida. Toda medida, supongamos una longitud, se debe expresar de la siguiente manera. Con el valor más probable, que lo vamos a llamar L sub 0, pero le tenemos que indicar a esa medida cuál es la incerteza con la que estamos realizándola. Es por eso que toda medida realizada en laboratorio, en algún experimento, tiene que venir indicada, asociado el valor más probable, con algo que denominamos, lo simbolizamos como la letra delta mayúscula, delta L, que lo denominamos el error absoluto. Vamos a ver en un ejemplo cómo podemos hacer para indicar ese error absoluto y hacer un ejemplo de una medida de una longitud cualquiera. Supongamos que nos proponemos medir cuánto mide de ancho el libro de física conceptual. Para eso tomamos una regla, colocamos la regla en la posición que corresponde para medir de extremo a extremo del ancho y como observamos en este caso, tenemos una longitud de 21,3 centímetros. Por lo tanto, la longitud medida es de 21,3 centímetros. Pero ¿cómo hacemos para colocar el error absoluto de la medición, o sea, la incerteza con la que medimos? Tenemos que agregar acá algún más menos. ¿Qué se coloca en ese lugar? Cuando la medida la hacemos una sola vez, como lo hicimos recién, se acostumbra a colocar algo que se llama la apreciación del instrumento. ¿Qué es la apreciación del instrumento? Es la menor medida que puede medir este instrumento de medición. En este caso, todos sabemos que una regla escolar puede llegar a medir de a 1 milímetro o 0,1 centímetros, que es exactamente lo mismo. Por eso vamos a colocar, siempre que hacemos una vez sola la medida, en el lugar del error absoluto, la apreciación del instrumento. Entonces acá tenemos que poner 0,1 centímetros. ¿Cuál es el significado de todo esto? Quiere decir que el libro mide de ancho entre 21,2 centímetros como mínimo y 21,4 centímetros como máximo. Por supuesto, si uno quiere mejorar la medida, una opción sería tener un instrumento de medición que tenga una apreciación mejor, o sea que sea mucho más preciso. Ahora bien, imaginemos dos medidas realizadas y queremos saber cuál de las dos medidas es la más precisa, la que se realizó con mayor dedicación, con mayor precisión, tanto por los instrumentos, por las condiciones de medida, por los observadores que la hicieron. Y acá tenemos anotadas las dos medidas que se realizaron. La longitud 1
de un objeto cualquiera fue 20 centímetros, ese era su valor más probable, más menos 1 centímetro su error absoluto. Por otro lado, una longitud 2 puede ser, por ejemplo, la distancia entre dos ciudades, se midió 1000 kilómetros, más menos 1 kilómetro como error absoluto. Si nos preguntamos cuál de las dos medidas fue la más precisa, uno si observa el error absoluto, nos puede llegar a engañar, porque acá el error fue de 1 centímetro y acá de 1 kilómetro. Parece muchísimo más errado la segunda medida que la primera. Pero este kilómetro es el error absoluto que se cometió al medir 1000 kilómetros. Y este centímetro al medir 20 centímetros. Es por eso que existe otro error que se llama error relativo, que se simboliza con la letra epsilon, el error relativo de la longitud 1 en este caso, vamos a hacer, que es el cociente entre el error absoluto de la longitud 1 dividido el valor más probable de la longitud 1. ¿Qué cociente tenemos que hacer en el primer caso? 1 centímetro dividido 20 centímetros. ¿Sí? 1/20, centímetros se cancela, me va a quedar igual a 0,05. Ese número es el número que representa el error relativo de la primera medida. Si hago lo mismo, pero para la segunda longitud, tengo que dividir el error absoluto de la segunda longitud dividido el valor más probable de la segunda longitud. O sea, hay que hacer el cociente entre 1 kilómetro y 1000 kilómetros. Por supuesto que se cancelan las unidades, siempre tiene que ser la misma unidad. Y este cociente da 0,001. Como podemos apreciar, el error relativo de la longitud 2 es un número más pequeño que el de la longitud 1. Por lo tanto, esta medida, la segunda, fue una medida mucho más precisa que la primera. Ahora bien, el error relativo, que es un número, no tiene unidad, porque como ven siempre se cancelan, se puede expresar para que se entienda un poquito mejor de manera porcentual. Por lo tanto, podemos calcular cuánto vale el error relativo porcentual de la longitud 1. ¿Qué es lo que hacemos para eso? Multiplicamos el error relativo de la longitud 1 por 100. Entonces me va a dar un porcentaje. Si yo multiplico 0,05 por 100, 0,05 multiplicado por 100, me va a dar un 5%. Quiere decir que la primera medida tenía un 5% de error en su precisión. La segunda medida, el error relativo porcentual, será igual al error relativo de esa medida por 100, 0,001 por 100, lo que da por resultado 0,1%. Fíjense la diferencia enorme que hay en porcentaje entre una y otra, ¿sí? Porque esto quiere decir que por cada 100 kilómetros cometimos un error de un 0,1%, ¿sí? O sea, de 0,1 kilómetros. Mientras que acá estamos diciendo que por cada centímetro de medida, por cada 100 centímetros de medida, cometemos un error o una incerteza de 5 centímetros.